Despierta España, que no te engañen. El ecologismo mata. Sánchez es un maestro de la manipulación y de la mentira. Y como todo buen manipulador sabe perfectamente cómo desvirtuar y retorcer la realidad para que se ajuste a su particular fantasía y de este modo construir un relato, ficticio sí, pero relato al fin y al cabo. El relato en política no es otra cosa que la verdad oficial, el cuento que nos vende el gobierno de turno para engañar a la población con el único fin de favorecer sus intereses. La democracia, al fin y al cabo, se sustenta en convencer al mayor número de votantes posible para ganar elecciones y así lograr o mantener el poder. Pero hay dos formas de conseguir votos: con buena gestión y buenas políticas para resolver problemas y mejorar la vida de la gente, o con propaganda y mentiras para engañar a los votantes el mayor tiempo posible. Sobra decir que el Partido Socialista, con Pedro Sánchez a la cabeza, ha optado por esta segunda vía. Toda su atención y esfuerzo se centra en construir y controlar el relato para mantener el apoyo electoral que necesita para seguir en Moncloa, y para eso precisamente fabrica bulos mediante su ejército de asesores monclovitas, lanza campañas de desinformación en redes y compra voceros y medios de comunicación con dinero público. No es casualidad, por tanto, que el mismo día de la catástrofe acontecida en Valencia, el gobierno aprobara por vía urgente la toma y control de Radio Televisión Española. Es lógico, pues. Esa y no otra es su verdadera prioridad. La gota fría del pasado martes 29 de octubre, siendo la mayor catástrofe natural que ha sufrido España en el último siglo, no escapa tampoco al burdo y cruel juego de manipulación que tanto le gusta a Sánchez. En este caso son dos las grandes mentiras que ha urdido el gobierno para sacar tajada con la desgracia ajena. A saber, que la gestión del desastre dependía única y exclusivamente de la Comunidad Valenciana, lo cual es rotundamente falso. Sánchez pudo decretar la emergencia nacional desde el minuto 1, tomando el control de la situación para desplegar todos los recursos necesarios para paliar los daños sufridos. Pero no lo hizo, y no lo hizo por puro interés político. Prefirió abandonar a su suerte a los afectados para cobrarse una pieza, un adversario, la cabeza del presidente autonómico Carlos Mazón, y con él, con suerte, el gobierno de la región, en manos del Partido Popular. La segunda gran mentira es el origen de la riada. Según Sánchez, el culpable del desastre tiene nombre y apellidos: cambio climático. En anteriores ocasiones he llegado a decir, y se ha criticado por parte de algunos, que el cambio climático mata. Y lo estamos viendo, por desgracia. Y tenemos que adaptarnos a esta realidad. No es menor el que los negacionistas del cambio climático, a quien hayan presentado primero una querella, sea la ciencia, a la Agencia Española de Meteorología, que alertó sobre la gravedad de los extremos climáticos que se estaban viviendo como consecuencia de la dana en parte de la península y particularmente de la Comunidad Valenciana. Con este relato, Sánchez mata dos pájaros de un tiro. La amenaza del cambio climático le permite, por un lado, justificar sus desastrosas políticas verdes, desde el cierre de las plantas nucleares hasta las milmillonarias subvenciones a las renovables, el encarecimiento del combustible y la electricidad, las restricciones al tráfico, el incremento de impuestos, en resumen, mucho más poder, dinero y capacidad de intervención para el Estado, es decir, para él y para los suyos. Pero es que además, este mismo cuento también les sirve para cargar contra los partidos de la oposición, a los que acusa de negacionistas y por tanto cómplices y responsables tanto de la riada de Valencia como de los desastres que vengan en el futuro. Sin embargo, una vez más, no es cierto, no es verdad. Sánchez no dice una verdad ni a tiros, ni por casualidad, todo es mentira. El cambio climático no tiene nada que ver con la gota fría. Y si hay un culpable de esta situación, más allá de la naturaleza, es el ecologismo, del que tanto se vanaglorian los socialistas. Muy verdes por fuera, pero aún más rojos por dentro. Veamos.
No es el cambio climático. El tan temido calentamiento global no ha causado la dana. La gota fría golpea desde hace siglos la cuenca del Mediterráneo y con especial fuerza la zona de Valencia. No es algo nuevo, sucede desde hace siglos, desde que hay registros. En concreto, hay documentadas más de 50 crecidas del río Turia en los últimos 8 siglos. Desde el siglo XIV, Valencia ha sufrido una treintena de desbordamientos, 11 crecidas y 15 inundaciones. La última gran riada tuvo lugar en 1957, anegando la propia ciudad valenciana. ¿Se puede saber qué cambio climático existía hace 8 siglos? ¿O 7? ¿O 5? ¿O 3? Cuando no había coches, no había aviones, ni gasolina, ni electricidad. ¿Qué calentamiento originado por el hombre mediante emisiones de CO2 existía entonces? La tomadura de pelo no puede ser mayor. Pero es que además, si nos centramos tan solo en el siglo XX, resulta que Valencia ha sufrido numerosas lluvias torrenciales en los últimos 70 años, con más de 300 litros por metro cuadrado en apenas 24 horas, lo cual significa que es un fenómeno recurrente y sistémico, que nada tiene que ver con el CO2. No, el problema no es el cambio climático. El verdadero problema es político. La incompetencia a la hora de avisar diligentemente a la población, permitir la construcción de viviendas en zonas que son inundables, la falta de inversión en infraestructuras para minimizar los daños o la dejadez absoluta a la hora de limpiar el cauce de los ríos. No es el cambio climático, son los políticos corruptos, sectarios e incapaces de hacer lo que tienen que hacer. Y esa es la mayor tragedia de todas, que pudiendo minimizar el impacto y los daños de las riadas, el Estado no ha hecho absolutamente nada para proteger a la población, a sabiendas de que esto iba a pasar tarde o temprano. Lo sabían desde hace años lo que debían hacer, pero no lo hicieron, y no lo hicieron por motivos ideológicos, por culpa del ecologismo. Son muchos los políticos y los partidos que prefieren mantener intacto el hábitat de un insecto o de una planta en lugar de proteger a la gente, hombre, mujeres y niños. Esta y no otra es la triste verdad. Vosotros sois muy jóvenes y ya os habréis olvidado, pero lo cierto es que hace 20 años había un plan para evitar desastres como el de Valencia. El Plan Hidrográfico Nacional que diseñó el gobierno de Aznar incluía la construcción de una presa en Cheste para evitar inundaciones en zonas con alto riesgo de riada. Pero el PSOE, con Zapatero a la cabeza, descartó su construcción en el año 2004. El coste de esa presa era de 300 millones de euros. El Ministerio de Igualdad gestiona más de 500 millones de euros al año. Hagan cálculos. Esas son las prioridades del PSOE. Mucho feminismo y mucho ecologismo, pero ni un euro para evitar inundaciones. Y eso, amigos, sí que mata. Además, por si fuera poco, la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, tiene parado desde hace 15 años un proyecto de actuaciones para mitigar el riesgo de inundación en 11 municipios del Barranco del Pollo, causante de la última riada. Pero tampoco han hecho nada. ¿Por qué? ¿Por qué, sabiendo lo que hay que hacer, no hacen nada? Pues por el ecologismo, el maldito ecologismo. Los ecologetas piensan que el hombre debe servir a la naturaleza en lugar de que la naturaleza sirva al hombre. Es una religión, una secta, según la cual plantas y animales tienen derechos, cual humanos, y la tierra, la madre tierra, más conocida como Pachamama, es la nueva diosa pagana a la que rezar, venerar y ofrecer sacrificios. Nosotros, por el contrario, los hombres, somos seres nocivos y destructores a eliminar en favor de la madre naturaleza. Este es el perverso y genocida ideario del ecologismo actual, y por eso precisamente no solo no se construyen nuevas presas ni embalses, sino que ni siquiera se limpian los montes ni los cauces de los ríos. Y claro, luego pasa lo que pasa. José Javier Sanchís, alcalde de Algemesí, uno de los pueblos afectados por la dana. Yo tengo aquí un escrito del mes de agosto de 2023, donde el ayuntamiento se preocupa de que el río está en un estado lamentable y que compromete la seguridad, y pide al responsable, que es la Confederación Hidrográfica, que lo limpie.
Y en julio del 24, es decir, este año, y anticipándonos a las lluvias que habitualmente vienen a partir de septiembre, le mandamos otro escrito a la Confederación y le decimos: señores, os envié un escrito hace un año, no lo limpiaron, no me han contestado y ahora mismo puede causar problemas muy graves el estado del río Magro. ¿Y tampoco hubo respuesta? Entonces yo espero que esto que ha pasado... No hubo respuesta. Ni por escrito ni con efectivos de limpieza. Entonces yo espero que esto sirva para que cuando todo esto pase cada uno asuma las competencias que tiene, porque lo que no puede ser es que nos aboquen a los ayuntamientos a hacer lo que nos toca, lo que no nos toca y a preocuparnos de lo que nos toca y de lo que no nos toca, cuando los medios, los recursos y los grandes presupuestos están en administraciones superiores, no en las últimas entidades que son las locales. Esto no es algo puntual ni excepcional. El gobierno no limpia los ríos desde hace años. Desde 2018, el presidente Sánchez y la ministra Rivera han implantado el principio de mínima intervención en montes y ríos, permitiendo el crecimiento de maleza y árboles dentro de los cauces. Y esa falta de limpieza, cuya responsabilidad es del PSOE, agravó los daños de la riada, ya que en caso de fuertes lluvias, un cauce sucio reduce la velocidad del flujo y aumenta su altura, disparando el riesgo de desbordamiento. Sin contar, evidentemente, que no es lo mismo una riada de agua que un tsunami de lodo, cañas y árboles. La catástrofe de esta gota fría pudo ser mucho mayor. Tras la riada de 1957, Franco puso en marcha el Plan Sur, que entre otras acciones incluía el desvío del cauce del Turia. La obra concluyó en 1969 y gracias a ella se ha salvado la ciudad de Valencia, ya que logró desaguar sin problemas 2 puntas de 2.000 metros cúbicos por segundo, con lluvias de entre 300 y 400 litros por metro cuadrado. Pues bien, la ciudad de Valencia no se ha inundado de milagro, ya que el exalcalde de Compromís, Juan Ribó, que finalmente no salió elegido en las urnas, quería renaturalizar el nuevo cauce del río Turia, 50 años después de su desvío, para construir un gran parque, un corredor verde que conectara el parque fluvial del Turia y el parque natural de la Albufera mediante un curso de agua. Todo muy ecológico, muy happy flower y ecosostenible, pero desastroso y criminal en caso de gota fría, ya que condenaba a los valencianos a sufrir nuevas inundaciones mortales en sus calles. Y todo ello sin contar que el Ministerio de Transición Ecológica destina miles de millones de euros a la eliminación de presas y azudes para que los ríos de España regresen a su cauce natural. Carmina, vecina de Letur, afectada por la Dana. Culpo a la mierda de la sociedad que tenemos ahora mismo y a la política que tenemos ahora mismo. Que no podemos tocar un árbol, no podemos tocar un árbol, no, por Dios, una rama, no podemos limpiar los montes porque estamos jodiendo la biosfera. Se lo hemos hecho toda la vida. Durante toda la vida mis abuelos, mis bisabuelos llevaban el pasto a los montes para que fuesen limpiados y que no ocurriera esto. Riadas ha habido toda la vida, pero esto de destrozos no. Estos destrozos junto con todo lo que cae, que no limpiamos porque al gobierno no le sale de las narices, porque nos lo prohíbe y si lo hacemos nos multan. Esta es la realidad de la España de hoy. Una España bajo un gobierno muy socialista, rojo, y muy ecologista, verde, que prohíbe limpiar ríos y montes, que frena la construcción de embalses y presas para evitar riadas y minimizar daños materiales y sobre todo humanos en caso de desbordamiento, y que, lejos de proteger a la población, prioriza la conservación de la naturaleza por encima de la seguridad de las personas. Si buscáis culpables, no hay que irse muy lejos. Los tenéis delante y no es el cambio climático, es el ecologismo. Porque el ecologismo, amigos, mata.